Hola amigos, Dios los bendiga. Buenos días para todos. Recuerden que este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en su presencia. Este es domingo de celebración, este es domingo de gozo, de alegría, porque es un día más de vida que el Señor nos brinda. Así que gocémonos, invite a su familia. Para nosotros es un gusto, un privilegio que nos permitan hoy estar en nuestro culto dominical familiar. Así que invite a alguien, desde ya comparta este mensaje y unámonos en familia para poder alabar y glorificar el precioso nombre del Señor. Voy a dejarles, mi esposa hoy me acompaña, va a darles un saludo y vamos a entrar en materia. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un privilegio estar con ustedes este día domingo, día de bendición. En unos lados puede estar haciendo lluvia o está opaco. Aquí está haciendo solecito, gracias al Señor. Pero queremos bendecir cada familia y cada hogar que se reúne para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Así que gracias por estar ahí con nosotros. Desde ya les bendecimos y queremos que la palabra que Dios tiene para todos nosotros sea de gran bendición y podamos glorificar su nombre. Vamos a orar y yo de antemano le invito a que tenga su Biblia ahí, su libreta de apuntes, un cuaderno. Eso es supremamente importante porque vamos a aprender y vamos a recibir mensaje de parte de Dios. Oremos. Yo le invito a que oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Bendecimos tu precioso nombre, Señor, y te pedimos de una manera especial que tu palabra, Señor, en esta mañana traiga vida, bendición. Los corazones que, Señor, están dispuestos a recibir tu consejo, Dios de la gloria, te pedimos que tu santa presencia, la presencia del Espíritu Santo nos guíe, revele, enseñe y podamos levantarnos, Señor, creyendo que tu palabra es viva, es eficaz, que fortalece, que trae nuevas fuerzas, Señor. Que la gloria, honra y alabanza sean para ti. Desde ya, Señor, bendecimos cada amigo que nos ve, cada hermano en la fe, Señor, los que hacen parte de la familia Monte de Dios. Que tu presencia nos guíe, Señor, y que sea tu palabra la que quede en nuestros corazones y en nuestro espíritu para gloria y honra tuya. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, esta mañana he titulado la palabra, la predicación, la cuarentena para el Pentecostés. ¿Sí? La cuarentena para el Pentecostés. Nuestra base bíblica va a ser Hechos capítulo 1, versículo 12 al 15. Y vamos a leerlo. Y vamos a empezar a hablar de algo supremamente importante. Se está celebrando la fiesta del Pentecostés, una fiesta muy importante dentro de la palabra del Señor. Y esto nos recuerda algo supremamente importante. Recuerden que todas las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento no es que no sirvan, son supremamente importantes y traen una gran bendición para cada una de nuestras vidas. Entonces voy a pedir aquí que mi esposa... No, aquí lo tengo. Ok, listo. ¿Sí? Hechos capítulo 1, versículo 12 al 15. Vamos a ver, ese texto va a ser importantísimo para lo que vamos a empezar a desarrollar. Dice la palabra del Señor: luego de estas cosas regresaron a Jerusalén desde el monte que se llamaba Huerto de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, como a 1 kilómetro de distancia de ella. Y habiendo entrado a la ciudad, subieron al aposento alto donde se alojaban Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Mateo, Bartolomé, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Ellos perseveraban todos juntos y unánimes en oración, en compañía de las mujeres y de Miriam, la madre de Jesús, María, la madre de Jesús, y los hermanos de él. Amén. Entonces, esto es supremamente importante. Y antes de ir desarrollando el tema, quiero ponerles un poquitico en contexto. Como les decía, para el calendario judío, que es un calendario lunar, nos enseña la importancia de esta fiesta judía, la importancia de esta celebración. Y vuelvo y le reitero, tiene un significado. Primero, las fiestas, hay 3 fiestas muy importantes para el pueblo de Dios. Es una, la Pascua, donde se celebra el perdón de pecados.
Cristo murió por nuestros pecados y a través de Cristo hemos sido limpios. La segunda son los panes sin levadura, que es una fiesta que nos invita a rechazar, a evitar el pecado, a que no nos contaminemos, ¿sí? De reflexión. Y la tercera es la fiesta del Pentecostés, o también llamada la fiesta de la siega, de las primicias. Su término, digámoslo así, hebreo es el Shavuot, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, dice la palabra del Señor que después de la Pascua, vamos a empezar a analizar un poquitico el tema de lo que sucedió en el libro de Hechos de los Apóstoles. Después de la muerte y resurrección de Cristo, pasaron 49 días, las 7 semanas, para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Y esto nos enseña algo. Sé que nosotros hemos estado pasando muchos más días, creo que ya casi son entre 65, 70 días aproximadamente. Sí, los niños como 70 y algo más. Exacto, entonces, este encierro no ha sido fácil. Total. Aún la palabra del Señor dice que después de que Jesús murió, cuando usted va a los últimos libros, sobre todo en el Evangelio de Juan, enseña que después de que Jesús murió, los discípulos, ellos comenzaron a hacer sus cosas común y corriente. O sea, ellos volvieron a hacer sus cosas habituales y todo esto. A trabajar. Exacto. Hasta que Jesús se les manifestó. Y Jesús les dio una orden. Jesús les había dicho, vayan a Jerusalén, como lo estábamos leyendo allí. Cuando usted va al primer capítulo, fue cuando el Señor asciende a los cielos, les dice, y quédense ustedes juntos, porque recuerden que ustedes van a recibir la promesa y ustedes me van a ser testigos, ¿sí? Entonces, la palabra del Señor nos enseña algo que está muy importante. Ellos, los discípulos, estaban en su tiempo de cuarentena, ¿sí? Dice la Escritura en el capítulo 1, versículo 12 de Hechos, entonces volvieron a Jerusalén, porque ¿quién les había dado la orden? El Señor. Vea, tenían que ser obedientes, ¿sí? Muchas personas tienen que ser obedientes a las normas y todas estas cosas. Entonces es supremamente importante. Dice que estaban en el monte que se llama el Olivar, el cual está en Jerusalén, camino de un día de reposo. Y dice la Escritura algo que me llama la atención. Ellos estaban quietos. Imagínense, pues porque ellos estaban a la expectativa. ¿Qué era lo que iba a pasar? Como probablemente a usted y a mí nos ha pasado. ¿Qué nos está enseñando esta situación de esta cuarentena, de esta pandemia? Nos ha enseñado muchas cosas. Es que muchas veces nosotros en el andar diario somos un poco inquietos, queremos hacer muchas cosas. Y al hacer tantas no hacemos nada. Pero el Señor en esta quietud nos ha enseñado a meternos más en la palabra, Amén. A tener una búsqueda, un tiempo con familia, con hijos, y ha sido algo muy diferente que ha costado bastante. Amén. Entonces, y eso cuesta. Cuesta que si usted tiene que trabajar y después tiene que ayudar en la casa con sus hijos, los que están estudiando en la universidad, bueno, les ha costado. Los padres, mamás o papás que probablemente, lo digo porque lo conocemos, son docentes y tienen que estar en la casa, tienen que en la universidad, a muchos, a todos, entonces arreglando la casa, hacer el almuerzo, el desayuno, la comida, todas estas cosas. No se ha desgastado. Hay un acople. Exacto, pero hay algo que me llama la atención. Dice que ellos, los discípulos, estaban en el versículo 13 de Hechos 1, dice, y entrados subieron al aposento alto. Sí, recuerdan que Jesús nos enseñaba algo supremamente interesante en el Evangelio de Mateo, hablando del modelo de oración, que dice que si nosotros queremos ver respuestas, dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento, en la quietud, en la importancia de estar quietos. Ahora, aquí la Biblia señala, y algo que les voy a compartir es que en esa quietud no solamente estaban los 12, había muchísimas más personas. En el versículo 15 dice que más o menos eran 120 personas las que estaban allí. Ahora, hay algo que es supremamente importante. Miren que en medio de la cuarentena de los discípulos, sí, porque ellos estaban ahí en una cuarentena, ellos no salieron, ellos estaban a la expectativa de qué iba a pasar.
Estaban anhelando algo que el Señor les había dicho. Pero ¿sabe qué dice? Miren, en el versículo 14 del capítulo 1 de Hechos dice: y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, y aún dice en oración y ruego, y dice con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vea qué interesante, estaban en familia. Total. ¿Sí? Y una de las cosas que nos fortalece y nos vemos a través de la palabra es que cuando nos unimos, estamos en un mismo espíritu, es unanimidad, habla de un mismo espíritu, un mismo sentir. Y es algo que toca vencer en los hogares porque ha habido mucha contienda. Tener al esposo todo el día o la esposa todo el día, los hijos, viene a traer problemas porque la esposa se siente cansada, el esposo se estresa por el trabajo, los hijos por el estudio. Entonces ahí es donde toca lo que dice la palabra, unánimes, tratar de disipar y calmar el carácter, el genio, sino tratar de ayudarse el uno al otro para que haya ese Pentecostés. Exacto. Ahora, ellos estaban allí y ellos estaban fortaleciendo. Pregunto, ¿usted como familia está fortaleciéndose en oración? ¿Está en unidad? ¿Está en un mismo sentir con su esposo, con su esposa, con sus hijos? De pronto muchos no. De pronto muchos no, pero aquí es donde vamos a aprender, mi querido amigo. Ahora, sí, chévere, muy bonito todo esto. Los discípulos habían estado con Jesús, habían visto sus milagros, sus señales, todas estas cosas. La gente estaba deseosa de ver algo más. Pero Jesús murió, vino tristeza, resucitó entre los muertos, se apareció, pero ellos todavía como que estaban a la expectativa, como muchos todavía, conociendo los caminos del Señor, todavía con toda esta situación están como a la expectativa de ver qué va a pasar. ¿Sí? Ahora, hay algo supremamente importante en esto. Para que la gloria del Señor llegue, debemos esperar, saber esperar en Él. Amén. ¿Sí? Y en el aposento alto sucedió algo muy interesante, que cuando ellos estaban orando y todo esto, usted puede ver del versículo 16 en adelante al 25, vino algo tremendo. El mismo hecho de la oración vino y trajo dirección para elegir al sucesor de Judas Iscariote. Y todos sabemos que fue colocado Matías como el sucesor. La Biblia no habla más de Matías, pero si a Dios, y lo hablaba con mi esposa, si a Dios le plació escoger a ese hombre, fue por algo. Sí. Fue porque ellos estaban orando y todo esto. Algunos dicen, no, es que él no debía haber sido elegido. Algunos dicen mejor, no, es que el que tenía que haberse elegido fue Pablo. Pero Dios sabe todas las cosas. Dios es soberano y Dios sabe por qué. ¿Sí? Pero ellos estaban esperando algo más. Jesús les había dicho, mire, vamos al capítulo 2, versículo 1. La venida del Espíritu Santo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué fiesta estaban celebrando? El Pentecostés. ¿Sí? Que son las 7 semanas, pero en el día 50 vino el acontecimiento más maravilloso dentro del Nuevo Testamento. Y ahorita vamos a ver lo que también en el Antiguo Testamento sucedió, este Pentecostés. ¿Sí? Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y ahí usted conoce el resto de la historia, no me voy a seguir extendiendo. ¿Sí? La gloria del Señor cae. La promesa que el Señor les había dicho en Juan, que era necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera, y que se lo ratifica en Hechos 1:8 diciendo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermano, ese es el acontecimiento más poderoso, más maravilloso, mami. ¿Sí? Y ellos allí comenzaron a ser bautizados en el Espíritu. Pedro, ese Pedro que quizás tenía un carácter tremendo, que negó a Jesús, ya ese Pedro, un Pedro que al primer discurso, mire, una fluidez, una cosa tan tremenda, que dice que en su primer discurso 3,000 personas se añadieron, 3,000.
¡Qué tremendo! ¡Qué cosa, qué evento tan maravilloso! Por eso es importante que en esta pandemia usted no se desespere, sino que busque de la presencia del Señor, que nos unamos, que roguemos, que oremos, que hagamos, que alabemos, que glorifiquemos al Señor. Eso nos fortalece, porque ¿saben algo? El Señor va a traer un Pentecostés. Después de esta pandemia, Dios va a traer un Pentecostés. Su gloria se va a manifestar. Muchos de los que estaban quietos se van a levantar, van a movilizarse. Muchos de los que estaban quietos y que no ni siquiera decían ni mu, ni compartían una palabra a otra persona, van a ser usados por el poder de Dios. Yo creo que este es el tiempo que Dios está usando para que podamos entrar en el secreto, como decía mi esposo, entrar al aposento, en lo secreto, en nuestra casa, y empezar a anhelar esa presencia del Espíritu Santo que es tan necesaria para nosotros. Muchos lo toman en poco, muchos dicen esa es la fuerza de Dios, el activa y no sé qué, pero mire que este es el poder de Dios, el revestimiento del Espíritu Santo es lo que nosotros como iglesia necesitamos, porque más adelante habla sobre los milagros que hacían los apóstoles, porque el Espíritu Santo llenó sus vidas y nosotros necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Y la iglesia tiene que estar preparada. ¿Por qué? Porque estamos esperando que el Señor venga por su iglesia. ¿Y cómo? Usted no va a entender esto si usted no tiene la presencia del Espíritu Santo. Así es. El Ruach Kadosh, el santo, el poderoso, el que toca, el que transforma. Ahora, yo quiero que entendamos algo. La palabra del Señor dice que Israel también vivió este tiempo de cuarentena. Israel vivió este tiempo cuando salieron de Egipto y comenzaron a caminar en el desierto. Atravesaron el Mar Rojo. Dice que al tercer día, cuando salieron de la tierra de Egipto, vino un acontecimiento tremendo. Era cruzar el Mar Rojo, y eso tiene un significado. Sí, Pablo lo señala que eso es tipo del bautismo. Sí. Pero también la palabra de Dios nos enseña que Israel pasa y ve el poder de la resurrección, el estar quizás muertos, porque cuando, imagínense, ellos, si no estoy mal, eran casi 1 millón de personas, aproximadamente, un poquito más, menos, lo voy a colocar así, lo encierro en 1 millón de personas. Pero ¿sabe una cosa? Cuando ellos escucharon que el ejército de los egipcios venía con todo allí, sus ejércitos, sus caballos, hermano, ellos decían, hasta aquí, güey. No más, no hay salvación, como muchos pueden pensar que no hay salvación, ¿sí? Pero la palabra del Señor demuestra que los egipcios murieron, el ejército de los egipcios de Egipto murieron, y los hijos de Dios, el pueblo de Dios, pasó de muerte a vida. Gloria al nombre del Señor. Así como el Señor nos ha sacado de la esclavitud del pecado y nos ha sacado de muerte a vida, a poseer una tierra que fluye leche y miel. E Israel sale victorioso, y entonces usted recuerda el cántico de María, ¿sí? Echó a la mar los carros del faraón. ¡Oh! Todo eso pasó, y hermano, y se gozaron y se alegraron. Y eso nos debe enseñar a nosotros que hemos pasado de muerte a vida, algo supremamente importante. Ellos cantaban, ellos alababan, pero ahí no se quedó todo esto. Muchos cristianos, y mi esposa de pronto me lo decía, son emocionalistas. Porque gloria a Dios, alaban, glorifican, sí, amén, son salvos. Pero cuando comienza ese proceso de cuarentena, e Israel vivió ese proceso de cuarentena, sale el viejo hombre. Se comienza a manifestar ese viejo hombre. La Biblia señala que Israel, después de que pasó eso, pasaron nuevamente, así como en el caso del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, los discípulos, Israel tuvo que pasar 49 días para que viniera el Pentecostés, la gloria del Señor se les manifestara. Y eso es lo que a veces pasa en las vidas. La debilidad, la falta de oración. Estaba mirando, pasan 49 días. Israel no sabía qué hacer en el desierto. Algunos comenzaron a quejarse. ¿Y recuerden qué pasa ahorita? Algunos comenzaron a... Ay, hermano, exacto. Ay, ¿será que no?
¿Será que usted no se queda? Ay, pero es que este encierro ya me tiene aburrido. Es que no, yo no me aguanto ni los pepiados. Yo no me aguanto ni al perro ni al gato. Hermano, yo no me aguanto ya a mis hijos. Me tienen desesperado, aburrido. Me tiene desesperado mi esposo. Ojalá se largue a trabajar. O usted de pronto dice como esposo, uy, no, Dios mío, ojalá esto pase rápido porque mi esposa es peor que gotera continua, Señor, perdónala, perdónala. Y en muchos es así. Es el proceso de formación. Sí. Y entonces, hermanos, ¿saben una cosa? Ahí es donde muchos, en el caso de Israel, ¿se acuerdan que comenzaron a decirle a Moisés? ¿Qué va? ¿Para qué nos sacó este desierto a morir? Mire, no tenemos esto, aquello, lo otro. Y empezaban a recordar y a decirle a Moisés, así como usted ha hecho y ha hablado con sus palabritas y se ha atado, ¡ay! Pero si ve, este sueldo no me alcanza. Usted me tiene harto, aburrido. Yo debería haberme ido de aquí hace mucho rato. Mejor dicho, es que yo para qué sigo con usted. En fin, muchas cosas que pasan. Entonces, Israel empezó a molestar y a tratar de afectar la fe del líder. A veces en las casas, no sé por qué quiero decir esto, en la casa quizás una de las personas, no sé, hasta dos, pueden estar firmes, pero a veces el entorno, las palabras de queja, de estar renegando, de estar, ay, yo estoy aburrido, como le pasó a Israel, empezaron a decirle a Moisés, ¿para qué nos sacó aquí? En Egipto estábamos mejor, comíamos carne, trabajábamos, pero por lo menos ahí teníamos de comer. Hay muchos que están así, cierto, pero no entienden, cuando no entienden la presencia y no tienen la presencia del Señor, no van a entender y no van a discernir, porque como la palabra de Dios dice, muchos, Pablo lo afirma, dice, muchos lo disciernen no en el espíritu, sino en la carne. Tenemos que entender el proceso que Dios está haciendo para darnos un algo. Dios no nos puede, con este vaso, yo no puedo tomar agua si veo este vaso sucio. De la misma manera el Espíritu Santo no puede llegar a nuestro corazón, a nuestras vidas, si no tenemos que pasar un proceso y una limpieza. Dice la Escritura en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Miren lo que sucede. Miren lo que Dios hace. Pero perdóname, yo antes de leer dice, de nada nos sirve que amemos a Jesús. Sí. De nada nos sirve que lo aceptemos y lo recibamos y tengamos el perdón. De nada nos sirve salir de la esclavitud si no esperamos lo que Dios quiere con nosotros. Mire lo que Dios en el día 50 le dijo a Israel. Tuvieron un encuentro con el Señor. Ellos estaban aburridos, desesperados, pero en el día 50, después de las 7 semanas del día 49, vino el Pentecostés para el pueblo de Israel. Fue cuando el Señor se les manifestó en el monte Sinaí. Y cuando Dios se le manifiesta a usted en pleno desierto, es donde la gloria cae. Es cuando Dios establece sus normas, sus leyes y les va a dar dirección. Su palabra es la que nos da dirección, mi querido amigo y hermano. Y dice la Escritura lo siguiente, ¿lo lees por favor? 5 y 6, ¿cierto? Sí. Ahora, si escuchan atentamente mi voz y observan mi pacto, serán mis amados sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es la tierra. Y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas son las palabras que tú dirás a los de la casa de Israel. Mire, cuando Israel estaba en pleno desierto, Dios se le manifiesta. Moisés dice, vino la revelación en el monte y entonces diciendo el Señor le dije, así les anunciarás. Y la palabra del Señor, mire, muchos quieren y muchos son tan espirituales que, Señor, pero es que tu palabra dice que yo soy tu especial tesoro. Pero se la pasa quejándose, maldiciendo, se la pasa renegando, se la pasa en medio de esta pandemia, hermano, en vez de orar, en vez de meterse con Dios, se la pasa haciendo otras cosas, chismeando. Ay, es que el pastor a mí no me llama. Ay, es que la líder de alabanza no me llama. Es que a mí no me funcionan estas personas que les he dicho que hagan esto, aquello y lo otro. Deje de hacer eso.
Y decimos que somos el especial tesoro, pero no entendemos. Cuando el Señor le dice a Moisés esto, en el día 50, escuchen muy bien, dice la palabra del Señor, le diréis así, ustedes van a guardar mi pacto. ¿Por qué? Porque ustedes son mi especial tesoro. Amén, amén. Tome esta palabra, pero cuando guardamos la palabra no es para guardarla ya, hermano, y colocarla como amuleto, es para hacerla, es para vivirla, ¿sí? Porque dice, ustedes son mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y agrega, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Aleluya. El Señor después, cuando le dice a los israelitas, ustedes son mi especial tesoro y ustedes son una nación santa, hermano, yo me imagino que esas palabras lo levantaron a ellos en medio de la crisis, en medio de la cuarentena que tenían, de la desesperación, del conflicto. Y eso es lo que Dios quiere con tu vida. Que la palabra llegue a nuestros corazones en esta pandemia. Y que sea un Pentecostés. Cambio. Ya no más tristeza. Sí. Hoy tenemos que celebrar lo que viene. Es algo glorioso para la iglesia. Amén. Lo que viene, sí, para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios. ¿Sabe qué? Que Dios promete que vamos a ser un reino de sacerdotes. Lo dice Pedro. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, hermano. La palabra del Señor dice que somos reyes y sacerdotes, aleluya. Pero compórtese como un rey y como un sacerdote. No se comporte como lo más bajo. Y dice nación santa. Deje de estar pecando. Deje de estar diciendo cosas que no tiene que decir y hacer las cosas que no tiene que hacer. Así es. Necesitamos del Pentecostés para que algo nuevo comience. Necesitamos, así como le sucedió al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se levantó, se esforzó, y sí, a pesar de todas las cosas que le sucedieron, pero muchos creyeron y entendieron. En el libro de los Hechos de los Apóstoles era necesario pasar esa cuarentena, esa quietud, para que la gloria se manifestara. ¿Saben por qué quiere Dios algo nuevo? Porque Él tiene un propósito. Hay un propósito con todo esto. Es despertar, es buscar de la presencia del Señor. La unción de Dios tiene que caer más y más sobre nuestras vidas. Aleluya. El ministerio que Dios ha prometido se va a levantar, hermano. La gloria. Usted ya no va a necesitar, ¿sabe qué? Usted va a predicar más la palabra con denuedo, con alegría, porque la palabra de Dios dice en el libro de Hechos capítulo 2 que cuando la presencia de Dios cayó sobre ellos empezaron, hermano, a ser usados. Fueron los hombres que esparcieron el evangelio por todo el mundo. Así que Dios quiere que venga un Pentecostés en su vida. Amén, amén, así es. Y yo quiero, para ir concluyendo, Jesús dijo, es necesario que el grano de trigo muera para que dé mucho fruto. Y para el pueblo judío, el Pentecostés es la fiesta de las cosechas, hermano. Y para que haya cosecha, cosecha, era necesario sembrar y que ese grano de trigo que muriera. Jesús murió por usted y por mí. Estamos dando fruto. Yo quiero ir concluyendo con esto diciéndole, necesitamos el poder del Espíritu Santo para pasar esta cuarentena. Porque lo que viene es glorioso, créanme, es algo que es poderosísimo. Santo. Yo recuerdo y le decía a mi esposa que yo leía un libro, yo creo que muchos lo conocen. Buenos días, Espíritu Santo. Y ese libro a mí, pues la verdad yo lo leí, yo recuerdo una noche y finalizaba la oración, con una oración el libro diciendo, y ahora la presencia de Dios va a caer sobre tu vida. Yo no sentí nada, hermano. Yo recuerdo que eso era un día casi a la medianoche y yo terminé de leer el libro y yo quería que algo pasara en mi vida, pero ahí no fue. Yo me fui a dormir un poco triste, un poco decepcionado. Yo no sé qué horas eran, si 2, 3 de la mañana. Lo único que sé fue que yo escuché una voz audible que me dijo, Willy, levántate, necesito hablar contigo. Yo tenía esta Biblia que me ha acompañado casi
casi 28 años, si no estoy mal. Y el Señor comenzó a hablar a mi vida, a mi corazón. Y me decía Él con su voz audible, sencilla, hermosa, me decía: mientras que tú estabas dormido, mi presencia vino sobre ti. Y yo le decía a mi esposa, y se lo he reiterado en muchas ocasiones de una manera osada: Señor, confírmame lo que tú has hablado conmigo. Y uno de los pasajes que el Señor me dio en ese momento fue el Salmo 45, versículo 7, dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió el Señor, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Eso me tocó a mí y volví y le dije: Señor, compárteme, sígueme hablando. Si verdaderamente tú me estás hablando, confírmamelo con tu palabra. Luego me llevó, recuerdo tanto, aquí lo tengo. Isaías 61 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque te ungió el Señor y te ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y fui más osado y le dije: Señor, ahora confírmamelo con un pasaje del Nuevo Testamento. Y me llevó a Hechos capítulo 10, versículo 38. ¿Tienes ahí? 10:38. Dice la palabra del Señor: acerca de Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él es quien anduvo sanando a los oprimidos por el maligno, porque Dios estaba con él. Amén. Dice: y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Cuando el Espíritu Santo me dio esta palabra, yo me quebranté. La palabra nos tiene que confrontar. Nosotros necesitamos, como lo dice Hechos 1:8, recibiréis poder, pero el poder no ha venido. ¿Saben por qué? Porque hay corazones duros, hay corazones todavía duros como la piedra. Y Dios necesita moldearnos. Dios necesita que en esta cuarentena lo busquemos más a Él, lo adoremos más a Él, para que la gloria descienda, para que un milagro comience a suceder. Necesitamos del Pentecostés, aleluya. Necesitamos de su gloria. Sí, Señor. No es tarde, mi hermano. Recuerden, los discípulos estaban allí, no sabían qué hacer. Pero ¿saben algo maravilloso que me llama la atención? Es que estaban orando juntos, unánimes. Tiene que haber unidad. ¿Cuánta unidad hay en la familia? ¿Estás orando con tu esposa, con tus hijos? ¿Estás unido a las transmisiones? ¿Estás recibiendo palabra del Señor? Yo creo que necesitamos del poder del Señor. Y que todos aprendamos en esta cuarentena que el Pentecostés que viene para la iglesia va a ser glorioso. Y para el que lo quiera, el que no lo quiera, hermano, perdóneme decirlo así, pues no va a recibir nada. Pero el que quiere, el que tiene hambre y sed del Señor, va a recibir de Él. Amén. Va a ser saciado. Vamos a orar. Los discípulos dejaron todo por estar en el aposento alto. ¿Qué has dejado por de pronto el trabajo, el estudio, la universidad? Te ha absorbido tanto que viene la palabra de afán o horas de afán. Es el tiempo de estar en un Pentecostés, ahí metido con Dios, anhelar, porque no es solamente meterme en un cuarto y aquí estoy, Señor, sino que mi espíritu arda, mi corazón arda de pasión, deseando esa llenura del Espíritu Santo. Él no se tarda si nosotros lo anhelamos. Los discípulos, yo creo que sus corazones ardían por el anhelo de sentir la presencia del Espíritu Santo, en lo cual ahorita no lo hay. Por eso le invitamos hoy a que ese sea su diario, sea su pensamiento, sea su respirar. Anhele el Espíritu Santo para que el Pentecostés llegue a su vida. Hermano, de nada nos sirve de que asistamos a la iglesia. De nada nos sirve decir que sirvo al Señor si no hay cambio, si no hay fruto. Y Jesús lo dijo, y con esto finalizo: por sus frutos los conoceréis. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Yo te pido de una manera muy especial, Señor, que tu Espíritu Santo nos levante
Mira las familias, los hermanos, Santo, Señor. maravilloso Jesús. Que sé que en medio de esta cuarentena, Señor, no ha sido fácil todo lo que ha estado sucediendo. Rogamos que tú, Pero algo que hicieron los discípulos, Señor, en el aposento alto era orar, estar en familia, Señor. Estar unidos, perseverando en oración, hasta que la gloria cayó, aleluya. Y yo te pido que la gloria tuya fortalezca y afirme, y que, Señor, después de esta pandemia, Padre, a cada familia, a cada hogar, algo glorioso comience a suceder. ruego que tu Espíritu Santo llene. Hemos esperado, no sé, Señor, creo que son más de ya 49 días, Señor, pero no importa, yo creo que viene un Pentecostés glorioso, Señor, para la iglesia, un despertar, Señor. Muchos dirán que es en la iglesia, que son 4 paredes, pero no, la iglesia somos nosotros. Estamos llevando la palabra a muchas vidas, Señor. Rogamos que tu presencia, que como lo dice tu palabra, que mi hermano y mi hermana reciba poder del Espíritu Santo y que sea testigo, que se levante una generación de sacerdotes, de personas que prediquen el Evangelio, una generación de personas que algo nuevo comience a suceder en los hogares, en los niños, en los jóvenes, Señor. Padre, que tu gloria se manifieste, Señor bendito. Hoy oramos por las naciones, hoy oramos, Señor, prepara la iglesia, Padre, en este Pentecostés, para la venida, Señor, para el rapto de la iglesia, para que cuando, Señor, vengas por tu iglesia, la iglesia sea santa. Señor, somos el especial tesoro, pero en muchas ocasiones no hemos entendido esta palabra, no hemos entendido que somos sacerdotes, reyes y sacerdotes, y que nos debemos comportar como es digno. Y que tenemos que ser una generación de santidad, Señor. Padre, yo te pido que el Espíritu Santo unja a mi hermano y mi hermana. Que las vidas, los hogares, las iglesias, hermanos, pastores se han transformado, líderes se han transformado por el poder de tu palabra. No basta, como lo dice esa adoración. No basta solo con creer, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir, Señor. Padre, ayúdanos, y que queremos, Señor, proclamar que viene un Pentecostés glorioso para tu iglesia y para tu pueblo, Señor. Bendecimos cada hogar, bendecimos cada hermano, bendecimos, Señor, que tu presencia fluya y ministre, Señor. En el nombre de Jesús, para gloria y honra tuya, Señor, te damos gracias. Amén. Amén y amén. Bien, mis amados, ha sido un tiempo especial, una mañana de bendición. Queremos agradecerles. Vamos a alabar y a glorificar al Señor. Vamos a proclamar que algo lindo sucede. Amén. Y sucederá en su vida. Amén. No tenga temor. Amén. A todos nuestros amigos, hermanos, familiares, familia Monte de Dios que nos están allí acompañando, les bendecimos. Recuerden nuestra invitación esta noche, 7 de la noche, en nuestro tiempo de oración. Seguimos adelante y seguimos firmes. ¿Quieres decir algo? No, que Dios lo bendiga y que anhelen la presencia del Espíritu Santo, que Él sí nos anhela a nosotros. Él anhela estar con nosotros en todo momento. Mis amados, Dios los bendiga. Nos vemos en la noche. Que tengan un domingo maravilloso, excelente. Gócense y alégrese. Chao, chao. Bendiciones para todos. Chao. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, así que sé ese instrumento en las manos de Dios. Comparte este mensaje y síguenos en Facebook como Iglesia Cristiana Monte de Dios, en Instagram como Imágenes de Sión, en YouTube como Monte de Dios, y vive como el vencedor que Dios ve en ti. Hasta pronto.